¿Te has preguntado por qué las personas buenas enfrentan grandes pruebas? Hoy exploraremos una de las historias más impactantes de la Biblia, la historia de Job, un hombre que lo perdió todo, pero encontró en su fe y resistencia una recompensa que cambió su vida. Quédate hasta el final, porque su historia tiene lecciones poderosas que pueden transformar tu perspectiva ante las dificultades. ¿Quién era Job? Job era un hombre recto y justo, conocido por su integridad y profundo temor a Dios. Vivía en una región llamada Uz y disfrutaba de una vida próspera. La Biblia describe su riqueza como impresionante, tenía miles de cabezas de ganado, sirvientes, tierras y una familia numerosa, con 10 hijos. Pero lo que realmente definía a Job no era su riqueza material, sino su relación con Dios. Él ofrecía sacrificios regularmente, no solo por él mismo, sino también por sus hijos, buscando la bendición y protección divina. El inicio de la prueba, el diálogo celestial. La historia toma un giro dramático cuando Dios y Satanás tienen un diálogo en el cielo. Dios elogia a Job como un hombre justo y temeroso, alguien que no tiene igual en la tierra. Satanás, sin embargo, cuestiona la sinceridad de la fe de Job. Afirma que Job solo es fiel porque tiene todo lo que necesita, riqueza, salud y familia. Entonces, Satanás desafía a Dios diciendo que si se le quitara todo, Job renegaría de su fe. Dios, confiando en la integridad de Job, permite a Satanás ponerlo a prueba, pero con límites, no podía tocar su vida. La pérdida total de Job. En un solo día, la vida de Job se desmorona. Mensajeros llegan uno tras otro con noticias devastadoras. Pérdida de sus bienes, su ganado y sus siervos son robados o destruidos por ataques enemigos. Pérdida de sus hijos, un fuerte viento derrumba la casa donde estaban reunidos sus hijos, matándolos a todos. A pesar de esta inmensa pérdida, Job no maldice a Dios. En lugar de eso, pronuncia una de las frases más famosas de la Biblia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. La prueba física, enfermedad y aislamiento. Satanás no se detiene ahí. En una segunda conversación celestial, Dios permite que Satanás ataque la salud de Job. Este sufre una enfermedad terrible que cubre su cuerpo de llagas dolorosas. En medio de su sufrimiento, Job se sienta en cenizas, usando un pedazo de cerámica para rascar sus heridas. Incluso su esposa, incapaz de soportar la situación, le dice: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Pero Job responde con sabiduría. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal? La incomprensión de sus amigos. 3 amigos de Job vienen a consolarlo, pero en lugar de brindarle apoyo, terminan criticándolo. Ellos creen que el sufrimiento de Job es un castigo por algún pecado oculto, ya que, según su lógica, Dios recompensa a los justos y castiga a los pecadores. Durante largos discursos, sus amigos intentan convencer a Job de confesar cualquier culpa, pero Job defiende su inocencia. Él no entiende por qué está sufriendo, pero sigue buscando respuestas directamente de Dios. La confrontación con Dios. Finalmente, Dios responde a Job, pero no de la manera que él esperaba. En un discurso impresionante, Dios le habla desde un torbellino y le recuerda su grandeza como creador y sustentador del universo. Dios no da explicaciones directas sobre el sufrimiento de Job, pero le muestra que su sabiduría y propósito están más allá de la comprensión humana. Este encuentro transforma la perspectiva de Job. Él reconoce la soberanía de Dios y se arrepiente de cuestionarlo, aunque nunca maldijo su nombre. Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. La restauración de Job. Después de esta experiencia, Dios restaura la vida de Job de una manera asombrosa. No solo le devuelve lo que había perdido, sino que lo bendice el doble. Recibe el doble de su ganado y posesiones. Tiene 10 hijos más, y la Biblia señala que sus hijas eran las más hermosas de la región. Vive una larga vida, llena de días de prosperidad y paz. Job no solo recuperó lo perdido, su fe y paciencia en medio de la adversidad lo llevaron a recibir bendiciones mayores. Lecciones de la historia de Job. La fe verdadera se mantiene en las pruebas. Job nos enseña que la fe no depende de las circunstancias. Aunque perdió todo, nunca dejó de confiar en Dios. Dios tiene un propósito en el sufrimiento, aunque no siempre entendemos por qué enfrentamos dificultades, podemos confiar en que Dios tiene un plan mayor. La soberanía de Dios está por encima de nuestra comprensión,
Job aprendió que no siempre obtendremos respuestas, pero eso no significa que Dios no esté en control. La restauración es posible. La historia de Job nos recuerda que las temporadas difíciles no son el final. Si mantenemos nuestra fe, podemos experimentar una restauración más grande de lo que imaginamos. Job, un modelo de resistencia y humildad. Lo que hace única la historia de Job es cómo enfrentó su sufrimiento. Aunque lamentó profundamente sus pérdidas, nunca negó a Dios. Job expresó su dolor de manera honesta, preguntando por qué y deseando incluso no haber nacido. Sin embargo, no cruzó el límite de maldecir a Dios. Su actitud muestra que, como humanos, es normal sentir dolor, duda y frustración, pero podemos procesarlos desde un lugar de reverencia y confianza en Dios. Los amigos de Job, un ejemplo de qué no hacer. Los amigos de Job representan un desafío común en nuestras propias vidas, las voces externas que intentan interpretar nuestro dolor desde su limitada perspectiva. Estos amigos no solo fallaron en consolar a Job, sino que añadieron más peso a su carga al acusarlo de pecado. Es por eso que no todas tus amistades estarán contigo en las malas. Este aspecto de la historia hago un llamado a ser sensibles con quienes están sufriendo. En lugar de juzgar, debemos apoyar con empatía y sin egoísmo para que un día Dios prevea en ti lo que más has anhelado en la vida. En nuestra vida, puede ser difícil ver la restauración mientras atravesamos una prueba. Sin embargo, la historia de Job nos asegura que Dios no nos abandona. Sus bendiciones pueden no llegar de la forma exacta que esperamos, pero Él siempre tiene algo mayor preparado para aquellos que confían en Él. Aplicaciones prácticas para nuestra vida. No juzgues a otros por su sufrimiento. Muchas veces caemos en el error de los amigos de Job, suponiendo que las dificultades son el resultado de errores o pecados. La historia de Job nos muestra que el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios para algo más grande. Busca a Dios en medio de tus pruebas. Job no negó su dolor, pero tampoco dejó de buscar respuestas en Dios. Su ejemplo nos anima a no alejarnos de Dios, incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por algo. El sufrimiento no es el final de la historia, aunque las pruebas de Job fueron extremas, no duraron para siempre. Dios siempre tiene un plan de restauración para aquellos que permanecen fieles. Confía en la soberanía de Dios. No siempre tendremos respuestas claras en nuestras dificultades, pero podemos descansar en la certeza de que Dios es bueno y que su plan es perfecto. Reflexión final: ¿cómo afrontar nuestras pruebas? La historia de Job es un llamado a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Si bien el sufrimiento puede ser difícil de comprender, es una oportunidad para creer en ti y tener fe. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la poderosa historia de Job. Si este mensaje te inspiró o te ayudó a ver tus pruebas desde otra perspectiva, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. ¿Qué parte de la historia de Job resonó más contigo? Déjame tu comentario, me encantaría leerlo y conversar contigo sobre cómo esta enseñanza puede impactar nuestra vida diaria. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más contenido que te motive, te guíe y te ayude a fortalecer tu fe. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda que juntos podemos crecer y encontrar esperanza en cada paso del camino. Nos vemos en el próximo video.